Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Eugenia Hernández, que es directora de la Unidad de Análisis de la Escuela de Inteligencia Económica de la UAM. Eugenia, además, es licenciada en Ciencias Políticas por la Complutense y diplomada en Altos Estudios de Defensa Nacional por el CSDEN. Además, es máster en Acción Política en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria. Hace 14 años fundó Prime Project, una consultora de Business Intelligence, pero por si todo ello fuera poco, además ejerce la docencia en Inteligencia Aplicada y Stratcom, así como dirige trabajos de investigación en el Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en España, en el CSD. Además, es miembro del Observatorio de Vida Militar, designado por el Pleno del Congreso de los Diputados de España, y es profesora de múltiples universidades, así como también profesora y compañera en el máster profesional de analista de inteligencia del LISA Institute, cuyos alumnos están todos conectados ahora mismo en directo. Esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional, cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación con profesores profesionales en activo. Eugenia, como siempre, un placer estar hablando contigo. Bienvenida. Bueno, el placer es mío, Daniel. Muchísimas gracias por haber hecho esta invitación y además también diría que por hacer estas masterclass que están integradas dentro de un ciclo formativo de uso público, ¿no? Como tú siempre eres el gran defensor, ¿no? de la cultura de inteligencia. Bueno, pues esto es un gran ejemplo, ¿no? Además de hacer, digamos, una plataforma que forma, das la oportunidad de que más gente pues, pueda acercarse y pueda tener conocimiento, ¿no? Muchos probablemente ya te conozcan, estoy seguro, pero me gustaría que nos explicases cuál fue tu primer aproximación a la inteligencia, ¿no? ¿Cómo empezaste en todo este apasionante mundo? Pues lo primero que tendría que decir es que yo hice ciencias políticas, ya dentro de lo que es una carrera que se elige pues, para entender mejor el mundo, para entender la política, la geopolítica, los entornos de seguridad, pues fue mi primer contacto con el entorno no solo de la inteligencia, porque prácticamente diría que en esa etapa pues, no había manera de formarse como ahora mismo, ¿no? Sobre estos temas y las cuestiones que escuchábamos siempre estaban relacionadas pues con el espionaje y con cosas que no eran verdaderamente, digamos, un conocimiento que tuviera una traza. Posteriormente, pues mi vida sí que se desarrolló dentro de lo que era el análisis y trabajé durante pues, bastante tiempo en diferentes instituciones, bueno, pues también como directora de desarrollo, sobre todo en instituciones que tratan de temas estratégicos. Entonces ahí hubo un momento en mi vida en el que pasé tiempo en Estados Unidos y bueno, pues fue el descubrimiento, sobre todo de algunas instituciones que sí que tenían integrado dentro de sus programas pues una manera más estructurada de conocer este entorno. Y por ello creo que es absolutamente esencial el formarse desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista profesional. Por eso siempre te digo que me parece que la labor que hace el LISA Institute tiene tanta importancia realmente. No sé si con eso te lo he respondido un poco, pero eso es lo que digamos que sería mi primer contacto. Claro, la segunda parte del contacto es pues volver a mi país después de haber estado casi 11 años entre unas cosas y otras en múltiples países, desde Turquía, Bálticos, Alemania y esa última etapa en Estados Unidos. Y claro, la vuelta al mundo también docente y volver a retomar relación con la academia, que tiene una función pues, muy necesaria también, pero hay que conectar los mundos, hay que conectar ese mundo académico que trabaja pues, muy quedamente y muy profundamente desde el punto de vista intelectual y con la parte aplicativa. Creo que es por eso muy relevante esta interconexión. Es relevante y es imprescindible, ¿no? Como siempre comentamos que
Ni la academia sola puede llegar al fondo del asunto, ni el mundo profesional solo puede llegar al fondo del asunto, ¿no? Por eso todos los profesores del ISA Institute al final tienen un background profesional pues muy avanzado, han podido aplicar esas teorías que han aprendido en la universidad y en las que también ejercen docencia en el mundo real, ¿no? En el mundo profesional, de las instituciones, de las empresas, y esa combinación de los dos mundos es lo que les permite probablemente reducir esos sesgos que luego hablaremos y poder llegar quizá más, aproximarse, sin llegar a la verdad, pero aproximarse lo máximo posible a esa verdad tan buscada, ¿no? Y tan esquiva. Yo creo que hay una de las reflexiones que creo que hay que hacer y que es uno de los elementos que yo siempre que he tenido, sobre todo en el ejercicio de mi profesión. Básicamente es que la inteligencia es información tratada para la toma de decisiones. O sea, esa información, ese conocimiento cierto que al menos se produce con una trazabilidad y que tiene, digamos, un aplicativo, ¿no? que se utiliza, que baja a tierra. Entonces me sorprendía luego al volver en entornos en los que es menos conocido, digamos, esa falta de valoración de algo que es esencial, es decir, es utilizar algo, un conocimiento para tu entorno más cercano, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico en las empresas, pero también, como no, también desde el punto de vista personal. Las herramientas que utilizamos en Intel también valen para la vida diaria. A eso vamos, a eso vamos. Eh, por contextualizar, los alumnos del ISA Institute que ya han realizado cursos como el curso de experto en análisis de inteligencia o los que están realizando el máster profesional de analista de inteligencia, ya han estudiado y trabajado el ciclo de inteligencia y sus diferentes modelos y evolución, pero la realidad es que la audiencia a la que se dirige esta masterclass es mucho más heterogénea. Tenemos asistentes que acaban de aterrizar en el mundo de la inteligencia, de los estudios estratégicos, de la geopolítica, pero por otro lado, también tenemos múltiples profesionales que llevan muchos años trabajando en inteligencia, tanto en instituciones, Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad, en el mundo de la empresa, en unidades de inteligencia, unidades de estrategia, unidades de estudios, de análisis, etcétera. Es decir, que ahora mismo en la audiencia están conviviendo estos dos perfiles, ¿no? Por lo que, por respeto a los primeros, vamos a sentar unas bases lo más sólidas posibles de qué estamos hablando y posteriormente iremos construyendo sobre esos conceptos, ¿no? Eugenia, para empezar, ¿cómo definirías inteligencia y, partiendo de ahí, qué es el ciclo de inteligencia y para qué sirve? Bueno, esto es muy relevante porque yo he hecho como un poco como el grano de pimienta, ¿no? Para mí lo que concentra de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Pues hablamos de esto, ¿no? De una información que se ha obtenido y que es un conocimiento trazable y cierto. Y que es aplicable. Normalmente también podríamos añadir que en tiempo y forma y hay pues verdaderas estrellas de esto que tienen definiciones mucho más amplias. Pero la mía es esa, información tratada para la toma de decisiones. Y es importante además deslindarlas de otros mundos, como pueden ser el del espionaje o otro tipo de términos que al final siempre aparecen, digamos, parejos, ¿no? Y además veo relevante decir que inteligencia, esto, como tú bien has apuntado, ¿no? Hay cuestiones que parecen como las taxonomías básicas, pero es que hay que recordarlas para fijar a veces el concepto. Y cuando hablamos de inteligencia, hablamos de capacidad cognitiva, que eso es lo que comúnmente se entiende, ¿no? Como inteligencia. Pero cuando hablamos de inteligencia en nuestras áreas y sectores, estamos hablando de muchas cosas más. Estamos hablando de proceso. Inteligencia como proceso sería el ciclo de inteligencia. Es decir, es ese mecanismo a través del cual, de una serie de informaciones, a través de este proceso en el que entraremos, pues se produce un producto, que sería la tercera, digamos, la tercera acepción, ¿no? Que sería el producto de inteligencia. Cuando hablamos de tenemos inteligencia sobre esto, es el producto, digamos, operable. Y por último, hablamos de inteligencia a veces cuando llamamos a una institución, ¿no? La inteligencia americana, la inteligencia colombiana, la inteligencia, hablamos de ese compendio que a veces en las comunidades de inteligencia y comunidades de inteligencia institucionales, otras comunidades de inteligencia ampliada, que esto también creo que lo vamos a tratar, y hablamos de quién produce eso. Entonces, de toda esa taxonomía, pues vamos a hablar o vamos a profundizar de alguna manera
en el ciclo, en el proceso, y además haciendo una serie de acotaciones, ¿no? Planteando que ¿qué es inteligencia? ¿Es un arte? Es cuando la gente dice, no, es que yo hago esto. No es magia, es oficio. Y el oficio significa que tiene unas técnicas y tiene unas responsabilidades y también tiene un análisis sobre uno mismo y sobre el entorno, sobre la organización que produce, ¿no? Para intentar reducir el sesgo. Y como para cerrar un poco este elemento antes de entrar en el ciclo, la inteligencia sirve y sirve muchísimo y para muchas cosas. A mí me sigue sorprendiendo que muchos entornos, casi te diría lejos de quizá la parte de seguridad o defensa, ¿no? Pero en el mundo empresarial, en otros mundos, o sea, no se valore la importancia que tiene el tener este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia al final lo que te genera es un conocimiento cierto, al menos trazable, perdón. Te reduce la incertidumbre, o sea, es un reductor de incertidumbres porque todo es muy grande, todo es muy amplio y al final tenemos que reducir y entender, ¿no? Entender el entorno. Y por último, nos permite, a través de modelizaciones y a través de generación de escenarios futuros de probabilidad, influir en la realidad. Es decir, tenemos la capacidad de poder ver proyectados en futuros posibles nuestra capacidad de influencia sobre los mismos. Esto sería entrar en la parte de escenarios, que serían pues, deseables y probables, sobre todo porque se analiza normalmente con marcas de probabilidad esos escenarios, pero eso sería, digamos, para otra masterclass. Tomamos nota, tomamos nota. Efectivamente, el objetivo de esta masterclass es contribuir a la cultura de inteligencia para que tanto empresas cercanas a la seguridad y defensa como lejanas, instituciones cercanas como lejanas a estos ámbitos, conozcan sus bondades, sus ventajas y también sus limitaciones, como a continuación veremos. ¿Por qué crees que es tan necesaria en el contexto actual la inteligencia? ¿Por qué es necesario que se conozca en las sociedades, se conozca en las organizaciones, en las empresas, para poder reducir esa incertidumbre principalmente? Pues básicamente porque estamos en un entorno en el que hay mucha, digamos, mucha ampliación de los llamados dominios. Esto es uno de las cuestiones más complejas o más conceptuales en las que podemos tratar, pero vamos a hacer una aproximación. Normalmente se ha hablado siempre, ¿no? De los dominios, esto en términos más militares, tierra, mar y aire, que eran los dominios físicos, y desde hace, sobre todo desde que entendemos la cuarta revolución industrial como el gran vector de impacto en nuestras sociedades, pues tenemos dos ya establecidos claramente, lo ciber y lo espacial, que los dos tienen vectores técnicos que dan soporte al mismo. Y luego tenemos en emergencia, pues todavía no determinado, pero está ahí, es el dominio de lo cognitivo. ¿Qué ocurre con los seres humanos? Los seres humanos tenemos una mente y un corazón y al final, si los dominios, en términos militares de nuevo, es el entorno donde se produce el combate, no solo se combate en los entornos físicos, sino también en los entornos ciber. Por supuesto, hay guerras electromagnéticas, guerras electrónicas y hay un terreno nuevo de combate, que son las mentes y los corazones. Eso lo dice otro de nuestros compañeros, Ángel Gómez de Ágreda, que además con uno de sus libros establece de una manera muy clara que los vectores de ataque, que pueden ser ciber, que pueden ser de otro tipo, impactan o buscan sus efectos en lo cognitivo. Por lo tanto, el tener conocimiento las organizaciones y un conocimiento que no esté al albur solo de emociones o de pensamientos es muy relevante. Nos va a hacer sociedades más seguras y resilientes, que esto enlaza mucho además con el objeto final de para qué ELISA, por ejemplo, fue creado, ¿no? Uh-huh. Y diría algo más también, haría una apreciación sobre, y esto ya enlazaría con lo que es el reto que para mí supone en este momento la inteligencia. O sea, estamos en un entorno en el que anteriormente lo que era inteligencia, como se planteaba sobre lo secreto, ¿no? El espionaje, lo que estaba oculto y había que sacar a la luz. Y de pronto estamos en un entorno en el que, o sea,
no es que sea público, es que tenemos una intoxicación por sobreinformación, tenemos una infoxicación. Por lo tanto, ante esa avalancha de información, aquí la clave no está en solo descubrir lo secreto, que también hay cuestiones, hay informaciones, hay elementos que están ocultos y que hay que digamos, llegar a ellos, pero esa es una parte. Realmente el reto al que nos encontramos y al que nos enfrentamos es que estamos rodeados de una información brutal y que además tampoco somos capaces de seguirle la traza. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo deslindo eso? Pues justificaciones, digamos, sobre pues muy presentes en la empresa, muy presentes en las instituciones, en la toma de decisiones de cualquier político, de cualquier directivo, de una gran organización que se ve en su día a día ávido de información, ávido de conocimiento, de inteligencia, y que cada vez quizá el mundo le lleva a vivir más en esa incertidumbre, en esa infoxicación permanente, y para ello están los analistas de inteligencia y para ello está el ciclo de inteligencia, como ahora iremos precisando. Con el objetivo de visualizar con mayor facilidad los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de cualquier servicio de inteligencia cuando producen inteligencia, o incluso en cualquier unidad de inteligencia de una empresa privada, ¿cuáles son esas fases del ciclo de inteligencia más importantes, más relevantes, que nos permiten agrupar estos procesos y cómo han evolucionado en el tiempo? Fenomenal. Pues yo habría dos elementos que además me gustaría también abordar de lo que acabas de decir y antes de entrar en el ciclo. Inteligencia no solo la producen las unidades de inteligencia estatales, ¿no? No es la única institución que las producen las empresas, think tanks, hay producción de inteligencia en el mundo también académico. Por lo tanto, esta es una buena apreciación. Dentro del ciclo hay pues una serie de fases, ¿no? Y esas fases, según el tipo de institución, pues aunque sean, digamos, todas fijas en la parte funcional, son adaptables y adaptadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del modelo español, pues tenemos un ciclo de 4 fases. Digo el modelo español porque es el que, digamos, establece como estructural pues el Centro Nacional de Inteligencia, que en este caso pues es digamos, el organismo representativo en España, aunque no es el único que produce inteligencia militar, inteligencia en el Ministerio de Interior, que se llama de información, pero básicamente el básico o el que, digamos, establecería esas 4 bases sería la dirección, la obtención, la elaboración y la difusión. Pero dentro de esos 4 fases hay una serie de funcionalidades, como he dicho, que segmentan un poco todo este ciclo. Es más, dentro de las diferentes organizaciones internacionales, pues tenemos, y diferentes países, tenemos diferentes ciclos. Y esto que lo hemos comentado en alguna ocasión, Daniel, tú y yo coincidimos en algo que, bueno, pues la inteligencia americana, o sea, lo que es la CIA, pues lo marca en básicamente pues 5 fases, ¿no? Ellos lo marcan más como planificación y dirección, recopilación, que sería como la obtención, procesamiento, análisis y producción. Y la difusión la dejan ahí, pero está como clusterizada en el final. Sin embargo, a mí particularmente me gusta el de 6 fases, el que tiene en las unidades de la Armada, del Army, perdón, en Estados Unidos, que marca 6, que como veis están todas alineadas con esas 4, digamos, iniciales, pero que tiene un enfoque en el que va casi como en pares, ¿no? Hay una parte que sería la planificación y la dirección, vuelven a utilizar la recopilación o la obtención, procesamiento y explotación, análisis, producción y difusión e integración, evaluación y retroalimentación. O sea, como que clusterizan en 6 packs. A mí me parece que es bueno, pues, un poco el que une todo lo que es el desarrollo y a la vez también las fases. Hay que decir que en el proceso de dirección siempre hablamos de, y esto lo veremos, ¿no?, a lo largo de la exposición, en ocasiones hablamos siempre, ¿no?, del proceso de inteligencia como el analista de inteligencia, los errores del analista, y yo soy muy crítica con la primera parte, ¿no?, con la parte de esa de dirección y planificación, porque creo que es una fase esencial,
que no está siempre bien entendida. Es decir, las propias organizaciones, el propio cliente al que se le tiene que producir ese conocimiento para que sea aplicado o tratable, en ocasiones ni siquiera tiene clara la pregunta a responder, ¿no? Esa pregunta de inteligencia, pero no solo la pregunta, es que al cliente, pues al final hay un proceso necesario, ¿no? Que es el de la dirección y la planificación. De hecho, en esa primera fase que es tan determinante, tenemos una planificación en la que tenemos que desarrollar un plan de obtención y necesitamos también pensar en los medios, ¿no? O sea, esos medios organizativos que tienen que dar el producto, que en ocasiones no son pues, suficientes o adecuados. Luego teniendo siempre en cuenta los factores del tiempo, que ese es un elemento que en función del poco o el mucho tiempo que se tenga, pues afecta de una manera directa, pues eso, a la planificación y por supuesto a los recursos, ¿no? Y siempre dentro de esta fase de dirección, hay una serie de funciones directivas que tienen que estar y que de hecho hay 4 que se repiten en prácticamente todo el modelo, ¿no? Que es motivación, mando, control y coordinación. Esto sonará también del entorno militar, pero claro, el mando y control es necesario en todo el proceso. Entonces, este sería un poco como ese primer gran paso, ¿no? Esa dirección, que ya lo haremos también creo que después, ¿no? Con respecto a cómo adaptarse, ¿no? al cliente, ese cliente que de alguna manera, ¿no? Hay que darle esa información final. Entonces, de esa fase pasaríamos a la de la obtención, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en la obtención? Pues primero tendríamos que plantear la gran dicotomía existente entre agentes y analistas. El agente, pues sobre todo en la literatura clásica y en la realidad, pero ahora veremos un poco la evolución que estamos viendo, pues eran quienes trabajaban en la fase básicamente de obtención, ¿no? Buscar la información, compilarla a través de diferentes medios y una vez procesada, pues esa información se pasaba a los analistas pues para su posterior análisis. Claro, estamos en lo que hemos dicho antes, o sea, no es que antes tuviéramos, ¿no? Una información secreta que se obtiene a través de un agente de campo y entonces se lo dan al analista y entonces él, no, esa separación de alguna manera, si estamos en un entorno tecnológico en el cual las fuentes abiertas nos generan ya, digamos, un gran vector de entrada de información para obtener. Claro, tenemos también el llamado operador, ¿no? Estamos viendo cómo a veces el analista pues también es el que obtiene. Y esto es muy interesante porque también ahí está lo que busco y lo que analizo puede generar pues, un pensamiento unitario. No tengo nadie ¿no? que me altere un poco ese proceso de esa visión. Entonces, estas reflexiones importantes. Pero ¿qué es muy importante en la obtención? Pues entender que lo que obtenemos son muy diferentes tipos de piezas de información y que incluso esas piezas de información, según su naturaleza, se llaman de una forma. Los que ya hayan tenido contacto con este entorno, pues sabrán que cuando hablamos de OSINT, pues hablamos de Open Source Intelligence, ¿no? Hablamos de esas fuentes abiertas que son enormes y que tienen de todo y que además son muy polivalentes. Pero es que tenemos human, ¿no? El human intelligence, ¿no? El ser humano como elemento de obtención de información. Pero es que tenemos muchas otras piezas. Tenemos inteligencia de señales, como SIGINT. Tenemos inteligencia de imágenes, el GeoInt. Tenemos IMINT, tenemos COMINT, tenemos por cada pieza de información diferenciada, tenemos esas diferentes INT, esas diferentes piezas de información. Y esto, me adelanto un poquitín a la parte de elaboración, pero claro, en función de la información que tú recopiles o que se recopile dentro de una organización para producir inteligencia, pues se necesitarán diferentes toolbox o diferentes plataformas de integración. No es lo mismo si yo estoy haciendo, para los que tengan todavía una formación universitaria por delante o tengan que desarrollar un artículo es decir, al final todos hacemos esa búsqueda de información
para producir incluso trabajos pues más académicos, y al final dices, bueno, si solo voy a obtener de fuentes abiertas, pues también tendré que discriminar, porque fuentes abiertas puede ser desde YouTube hasta artículos serios e indexados. Uno decide también el tipo de piezas, y también en todo lo que es el proceso posterior de integración habrá que tener en cuenta pues, el diferente mix de informaciones. De hecho, el hecho de que aquí haya nombrado, por ejemplo, el SIGINT, ¿no? que es inteligencia de señales, bueno, pues es que hay algunas de estas piezas de información que se recopilan y que a lo mejor no son habituales en el mundo empresarial. En lo empresarial pues será mucho más importante a lo mejor informaciones sobre precios de mercado, y entonces necesitarás utilizar Big Data pues, para hacer correlaciones, intentarás hacer otras cosas, pero en el entorno militar, en el que hay que incorporar pues, inteligencia de señales, GeoIM, un mix, o sea, las plataformas de integración y cómo se trata todo eso para conseguir un informe final, pues es diferente en función de cada producto. Por consolidar hasta donde hemos llegado hasta el momento, ¿Sí? hemos hablado de cultura de inteligencia, de la necesidad de tener cultura de inteligencia, ya hemos empezado a explicar el ciclo, nos hemos centrado en la dirección y planificación, que es la primera fase como tal. Luego nos hemos centrado en la obtención, donde Eugenia ha hablado de UMINT, inteligencia de fuentes humanas, OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, SIGINT y otras muchas que se suelen utilizar más en ámbitos probablemente de la seguridad y la defensa. Y ahora viene una de las fases quizá más comentadas o que más debate generan probablemente, que es la fase de elaboración, la fase de análisis, en la que el protagonista principal es el analista de inteligencia. Para darte pie un poco a explicar esta fase, ¿cuáles dirías que son los principales retos a los que se enfrenta un analista? En general, un analista, bueno, pues yo creo que hay una lucha contra el propio sesgo. O sea, los seres humanos tenemos nuestra propia manera de entender el mundo. Y además, por mucho que conozcamos la materia, tenemos sesgos derivados de también nuestra propia biología. Por lo tanto, el enfrentarse a una elaboración implica, bueno, pues, y también en un entorno, pues implica un conocer este tipo de sesgos personales, también organizativos, también posiblemente pues, geográficos, socioeconómicos. No es lo mismo si eres un joven musulmán de 16 años en las primaveras árabes que una señora noruega. Es decir, nuestra propia condición, nuestra propia entorno marca una manera de ver el mundo. Por lo tanto, ¿es posible entonces, y esta sería un poco una pregunta-respuesta, ¿es posible anular el sesgo? Bueno, pues los sesgos tienen que conocerse para poder. Es como decir, si yo estas gafas las tengo y tienen una graduación X o son para quitarme radiación, tengo que conocer la alteración que tiene sobre la realidad las gafas que llevo. No para quitármelas, pero si las conozco ya entiendo cuál es la alteración. Y diría que este tipo de errores del ciclo y problemas existen, como ya también hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues siempre dicen, no, es que el error del analista, el error de la elaboración, todo proceso tiene y es susceptible de error, y hay algunos que están pues muy determinados, ¿no? Y en todo lo que tenga que ver el ser humano, pues claro que tiene alteración, pero no solo, porque ya hablaremos ahora de los elementos tecnológicos que parecen que vinieron a salvarnos, ¿no? Pues por las compilaciones grandes de información, por el machine learning, por la inteligencia artificial, pero vemos que también esos procesos pueden llevar integrados pues sesgos que se reproducen de manera exponencial y además con menos control. Y diría que la fase de elaboración, aunque parezca como la fase menos sexy, por decirlo de alguna manera, es una fase absolutamente maravillosa, porque es when the magic happens. O sea, es la fase en la que
en la que verdaderamente, bueno, pues la obtención llega, ya tienes, y tienes pues una serie de subfases, o sea, de funcionalidades que tienen que producirse, que tienen que pasar pues para a elaborar, ¿no? Básicamente, pues valorar la información y la fuente, evaluarla, integrarla y analizarla, ¿no? Y esto es, digamos, serían como las 4 siguientes vectores de esta fase, ¿no? ¿Qué es interesante de la valoración? Esto es muy relevante y con un ejemplo, ¿no? La valoración de la información tiene que ver con que se valora la información, pero se valora la fuente. Y pongo un ejemplo, o sea, no es lo mismo que leas una información oficial del Banco de España, del Banco de Colombia, del Banco, que una noticia que te han mandado de un medio digital de no se sabe dónde, pues para que compres o no compres acciones. Es decir, ¿qué se valora ahí? La información, pero sobre todo se valora la fuente. Y decir que en estos códigos de valoración hay valoraciones, digamos, internacionales, compartidas, OTAN, cada país tiene la suya, pero se tiende también para intentar equilibrar, digamos, el compartir inteligencia, también estos códigos, ¿no? Y con respecto a la evaluación, el tratamiento, ¿no? Esa especie de toolbox, esas técnicas, pues hay muchísimas e infinitas y crecientes. Hay algunas más técnicas, otras más de hipótesis. Tenemos, bueno, esto lo habrá hecho todo el mundo porque es obligatorio casi, ¿no? Los DAFOs, pero luego están los MIMAC y los MACTOR. Están los PESTEL que incluyen elementos con otras capas, análisis de impactos cruzados, análisis de textos y comunicados, Red Hat, MCHs, técnicas de análisis en competencia, de hipótesis en competencia, brainstorming. Es decir, hay un montón también después de técnicas que nos permiten, bueno, pues, analizar, ¿no? Y luego estaría la integración, que tiene también sus propias dificultades internas, o sea, esa compilación, y que de alguna manera, bueno, pues el tener tipologías muy diferentes, que es lo que comentaba antes, ¿no? De esas piezas informativas, esa integración de la inteligencia, viene dada pues por la estructuración de la información, por la indexación, por los etiquetados, las segmentaciones de los datos de la información y por último, bueno, pues el análisis, que sería también un poco el resumen final. ¿Tenemos errores de análisis? Pues claro que hay errores de análisis y esto lo conectamos con la parte sesgo, pero es que esto es mucho más que un sesgo, o sea, esto son cosas estructurales que pasan permanentemente, ¿no? Tenemos en los errores al analizar, pues falsas presunciones, tenemos escasez de tiempo, tenemos una orientación al consenso de los analistas o intentar agradar a la organización. Si sabemos que en la organización el cliente va a recibir con menos gusto pues un tipo de información, podemos estar tendientes a, bueno, vamos a contar esto de una manera, ¿no? Más de una manera, y hay que forzar que realmente el análisis no esté impactado por ese tipo de entornos, ¿no? Disfunciones dentro de la organización, que básicamente es un poco esto, pero exponencial, ¿no? Incluso directamente interpretaciones interesadas o bueno, pues traicionar el propio proceso de análisis, ¿no? Es decir, bueno, con todo esto yo creo esto, ¿no? Es que esto no es pulsión, o sea, tienes que de alguna manera justificar todo lo que vas a después clusterizar y generar en un producto. Que esto es una cosa también muy, muy, muy bonita y que también ha sufrido una evolución importante en los últimos años. Es decir, cuando hablábamos antes de producto de inteligencia, hablábamos como del informe, como las tablas de la ley, ¿no? El informe de inteligencia. Bueno, pues el informe de inteligencia puede ser informe, puede ser un briefing, pues el producto de inteligencia son bastante más cosas que un informe. Puede ser un informe integrado. Por supuesto, en el mundo absolutamente digital en el que estamos, los vídeos, ciertos soportes pues, nos pueden ayudar a hacer ese informe final. Lo que sí que es importante con respecto al informe, o sea,
digamos, a un texto que resume y que es el producto final, hay 4 elementos que son esenciales, que tienen que estar presentes para que sea considerado pues, un producto aceptable. Primero, la brevedad. No hace falta regocijarse ni regodearse en las palabras, porque se necesita, digamos, transmitir relevancia, brevedad en este caso relevancia, claridad expositiva y precisión. Entonces, de hecho, hay en agencias, y esto es muy común y se recomienda mucho además, el leerse, por ejemplo, pues el libro de estilo de la CIA, en el que esto está en abierto, no es que te cuenten secretos, pero simplemente es, bueno, pues cuando usted redacte un informe no puede poner permanentemente adjetivos, porque el adjetivo lo que te hace es que te transmite algo emocional, te pone en situación, te proyecta, ¿no? Hay que centrarse en la relevancia de lo que estás contando con una brevedad, con una claridad expositiva y con precisión. Básicamente ese sería pues, un poco el elemento como del producto, ¿no? Pero claro, ese producto se tiene que difundir dentro de una organización. Pero sobre todo para lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Para que el cliente pueda hacer aplicación, pueda hacer uso de esa información. Por lo tanto, este informe de inteligencia, esta inteligencia ya preparada, tiene que estar preparada en tiempo y forma. Esto es esencial. Si el tiempo y forma, es decir, en ocasiones no se requiere ese tiempo, entonces estaríamos hablando de una inteligencia básica, de un back office que se tiene en las organizaciones pues, para tener pues, una cierta traza previa, ¿no? Pero el tiempo y la forma son vectores que deben de estar. Y luego, para poder difundir, tienes que tener en mente primero las listas de difusión, o sea, a quién se va a difundir esa información. Se tiene que difundir a toda la organización, se tiene que difundir solo al máximo exponente a tu cliente. Dentro de las organizaciones estoy hablando de algo un poco más amplio que al cliente, cuando ya está muy, muy estructurado. Y siempre hay que tener en cuenta esa necesidad de conocer, que enlaza además, como lo que decíamos al principio, ¿no? Con ese velo del secreto, que es lo que siempre se parecía que era la inteligencia, está conectado un poco con esto, ¿no? Con esa necesidad de conocer, y no todo el mundo tiene que conocer todas las cosas. Y aquí es donde hacíamos, no sé si te acuerdas de una conversación que tuvimos sobre Charles Powell, que cuando le venían con los informes de inteligencia, a los analistas le preguntaban, ¿no? Dime lo que sabes, dime lo que no sabes. Bueno, ¿cómo le voy a decir lo que no sé? Bueno, hay un montón de cosas que no sabes. Cuando tú has preparado esto, hay un montón de cosas que dices, bueno, es que de aquí para acá no sé. Y luego lo que siempre decía era, dime lo que piensas, que es donde se permitía, de alguna manera, al analista, esto es lo que me dicen los datos. Y aquí hay algo que yo, desde mi experiencia personal, creo que esto es así. Y eso es muy interesante porque alguien que hace estas preguntas significa que es alguien que ha estado al otro lado y que sabe, bueno, pues eso, apreciar lo que tiene. Por lo tanto, la difusión después, en función de cómo se haga, pues tiene que estar estandarizada y bueno, tiene que haber normalmente, y esto es una de las últimas, digamos, fases, ¿no? Sería pues esa retroalimentación, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Pues hay un reto aquí de los feedback, ¿no? Cuando se da la información y luego cuál es el reto del receptor, ¿no? Del cliente en este caso, o incluso lo que tú en alguna ocasión has comentado, Daniel, lo de hacer también un feedback sobre los procesos, ¿no? Sobre los diferentes pasos. Pues yo creo que aquí hay un reto, bueno, pues muy claro, porque no suele haber una retroalimentación en todos estos procesos. Pero hay que esforzarse también por ello, ¿no? Hay que esforzarse porque haya un feedback. Que esto implica también un punto de humildad importante, ¿eh? Que también lo conectaremos después, si quieres, con el tema de la superpronosticación y demás, pero claro, Sí, sí. el ver que se ha fallado o el ver que habría que haber ajustado de una cierta manera es muy necesario para la organización, pero para los próximos productos, o sea, para que salga todo más afinado, ¿no? Sí, la humildad al final, hablando siempre con profesionales de la inteligencia y profesionales que habéis trabajado como analistas de inteligencia en diferentes entornos, casi el mínimo común denominador que se destaca como rasgo de personalidad imprescindible en cualquier analista es la humildad que nos permite poder reconocer cuando nos equivocamos, reconocer lo que no sabemos, incluso lo que no sabemos
que Que no sabemos sabemos, y sí. lo que no sabemos, ¿no? Que aún es ya más complicado. Y, y eso también conlleva que las organizaciones o los servicios de inteligencia o las unidades de inteligencia, en función de cómo se estructure, también deben tener esa humildad para poder hacer correctamente todo el proceso, para poder producir esa inteligencia. Esa humildad tiene que impregnarse en cada uno de los participantes, ¿no? Del proceso, para que estén continuamente en esa mejora permanente, en ese feedback constante, lo cual es un reto, como comentas, porque casi nunca se da ya en ningún contexto profesional. Imaginaos en inteligencia donde el secreto es la norma, Una donde constante. la compartimentación es prácticamente imprescindible, ¿no? Y donde la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Entonces, aún es un mayor reto para cualquier organización e inteligencia. Pero aprovechando lo que comentabas de los super pronosticadores, que es un concepto que me gusta mucho, ¿Qué te gusta? eh, a la hora de constituir una unidad de inteligencia nos están viendo varios directivos de inteligencia que están al cargo de unidades de inteligencia, tanto el sector público o el sector privado. ¿Cómo podríamos incentivar que nuestros analistas de inteligencia se aproximaran lo máximo posible a ser súper pronosticadores? Bueno, esto de la superpronosticación me gusta mucho, pero para ello tendríamos, por ejemplo, que hablar de los sesgos. Me voy a saltar, porque no a tener tiempo a un montón de cosas, pues que los errores de ciclo conllevan pues, errores cognitivos, emocionales, de personalidad en general, desde el cliente hasta el obtensor, el que obtiene, hasta el analista, ¿no? Pero también hay errores claros en el análisis, ¿no? Errores en las evaluaciones de la evidencia, en las percepciones de causa-efecto, en las estimaciones de probabilidades. Hay, digamos, una panoplia grande. Pero con respecto a los seres humanos, que como bien sabes, pues para mí es uno de los elementos más fascinantes, porque creo que la persona tras errores además graves de inteligencia que hemos visto, ¿no? Pues, con CS y demás, hemos visto que centrarse en la persona es esencial, aunque incorporemos la tecnología, que hemos hablado poco de esto. Entonces, esos Ahora sesgos que iremos. están permanentes en nuestra biología. Es que biológicamente nuestro cerebro tiene que estar a gustito. Entonces, tendemos a tener pues, una serie de sesgos que nos hacen, digamos, habitar en el mundo, ¿no? Entonces, si tenemos un sesgo de confirmación, ¿no? Digamos que de alguna manera pensamos que nuestras ideas y nuestros sistemas morales, nuestra forma de actuar, pues son los mejores. Y diremos todos, pues ¿cómo no? Es decir, si no pensarías otra cosa, ¿no? O sea, tú piensas lo que crees que es adecuado. Pero ¿qué ocurre cuando hay una explotación eh, desde el punto de vista cibernético, pero desde el punto de vista de la manipulación o de la influencia sobre ese sesgo cognitivo? ¿Qué ocurre si yo recibo por WhatsApp permanentemente pues, información de mi prima que tiene tal idea sobre el concepto del feminismo y digo, qué pesada, todo el rato con esto? Apartas a esa persona y se produce un proceso de polarización. ¿Qué ocurre si tu suegro vota a Trump y, bueno, tú es que eres súper demócrata y entonces vamos a dejar de ir a comer a casa de tus padres porque es que vota a Trump? Y entonces, con ese sesgo de confirmación, que es un sesgo muy humano, pues terminamos generando, digamos, pequeñas islas y a través digamos, de vectores bien alineados, pues provocan tensión. ¿Por qué he dicho eso? Bueno, hay muchos otros, Logo, ajuste, bueno, hay una clasificación impresionante, pero he sacado este por lo que has comentado de la superpronosticación. Los superpronosticadores es un término que sacó Philip Teclo, bueno, él fue un analista de la CIA, y los anglosajones hacen una cosa muy buena, que los hispanos tenemos que aprender, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo de la humildad. El aprender de los errores, ¿no? Las lecciones aprendidas. ¿Sabes que en España a veces se habla de las lecciones reconocidas? Y digo, ¿cómo que identificadas? ¿Cómo que reconocidas? Aprendidas. No, es que rechazamos hasta lo de la lección aprendida. Bueno, ¿qué hace Philip Teclo? Pues él le ponen en analizar por qué la inteligencia americana no había detectado pues la caída del muro de Berlín. Entonces, él empieza a ver que la propia estructura había bloqueado pues, todos los informes que habían hecho los recién llegados, los agentes más jóvenes,
que decían claramente, estamos viendo que va a ocurrir algo. Entonces, a él le da la vuelta básicamente como analista, dice, bueno, pero entonces, ¿qué hace a que además de que la estructura, ¿no?, genere un bloqueo sobre la información que es cierta, o sea, la inteligencia buena? Aquí hay un tema, pero ¿qué ocurre con esos analistas de la CIA que son súper pronosticadores? O sea, es decir, que tienen un porcentaje mucho más alto que el resto de analizar la realidad que les rodea. O sea, ¿cuáles son sus capacidades mentales, técnicas? Él pensó en un principio que eran de formación, que eran por rasgos pues eso, de edad, de tiempo, de seniority. Y entonces inició todo un proceso que acaba con un libro que os recomiendo mucho, que se llama De erizos y zorros, pero básicamente lo que termina planteando es que a veces los expertos en un tema no superpronostican, sino que lo que superpronosticaba o las características eran tres. Y esto es fascinante. Una, que todos los superpronosticadores, que no solo eran analistas, porque los equipos que hizo Teclon hace 30 años, porque lleva 30 años haciendo esto, no son solo miembros de la comunidad de inteligencia. O sea, hizo una serie de grupos en los que había más de casa que estaban, después de dejarla, casi todos gente bien formada, eso sí, pues estaban cuidando a sus hijos y estaban parte del proceso. Un mecánico que tenía, bueno, pues cuando les preguntaban, oye, ¿Trump o Hillary Clinton? ¿Quién va a ganar? Trump. Pero si tú eres votante de Clinton y tal. No, pero es que yo veo mi entorno, eran capaces de disociar cuál era su sistema de ideas, es decir, su capacidad de ver el mundo, ese sesgo, y lo que escuchaban alrededor. Por lo tanto, las tres cualidades que Teclon determina son básicamente el alto CI, o sea, la inteligencia medida, o sea, gente lista, vamos. La segunda era la exposición a muy diferentes medios y entornos, es decir, el que te decía lo de Trump es que escuchaba la Fox, tenía amigos de todo tipo. Y la tercera y la más importante es que anulaban el sesgo de confirmación. Es decir, por poner un ejemplo, si tú te vas a tomar una cerveza con unos amigos y tú estás empeñado en que la mejor es la cerveza negra, y porque está muy rico, porque tal, y te dicen, oye, prueba la tostada, que, bueno, pues pruebas la tostada y la mayoría de la gente dirá, vale, pero pero es que si realmente te ha gustado la tostada, dices, oye, que tenías razón. O sea, sueltas el argumentario propio y asumes un argumento porque lo has conectado con la realidad. Eso es una cosa complejísima. Cuando veáis a alguien en vuestra vida, no que cambia permanentemente de opinión, sino que cuando realmente llega a la conclusión que su sistema de ideas, su argumentario, era incorrecto, lo que había escrito no estaba bien, lo que había, o no bien, sino que había que matizarlo, ahí tienes alguien que ve la realidad de una manera muy particular y que tiene capacidad para superpronosticar o sobre todo para entender bien el entorno. Por lo tanto, unidades de inteligencia en la que hay que configurar, romper ese pensamiento grupal, poniendo gente que piense muy diferente y no que estén en permanente estado de guerra de Red Hat, ¿no? Yo es que pienso lo contrario, yo pienso lo contrario, pero sí tener elementos, no iba a decir disruptivos, pero casi, que tengan una visión de la realidad que nos haga argumentar mejor, que nos haga decir el porqué de las cosas. Y estos tres rasgos, estas tres cualidades, ¿no? El CI, el coeficiente intelectual, quizás es menos controlable, ¿no? Para uno mismo, pero los otros dos son totalmente trabajables. Al final, Son trabajables. eso es la esperanza que debería tener cualquier persona que aspire a tener un pensamiento crítico y sobre todo cualquier profesional de la inteligencia que trabajando con práctica, con formación, ya sea reglada, no reglada, ya sea más informal, más autodidacta o como sea, puede llegar a desarrollar esas capacidades, esas competencias para intentar ser un super pronosticador, independientemente que se dedique a la seguridad y la defensa, a la inteligencia o a cualquier otra materia, que tendrá que tomar decisiones precisas y adecuadas. Hay mucho debate por el chat, hay muchos comentarios, Sí, hay he visto. muchas intervenciones y me interesa mencionar alguna a colación de lo que veníamos hablando. Muy bien. Hemos hecho hincapié en los retos de la difusión de inteligencia, hemos hecho énfasis en la importancia de adaptar al decisor, al receptor de los informes, al receptor del producto de inteligencia para ayudarle
darle soporte en esa toma de decisiones. No me resisto a un ejemplo de aquí que te lo he contado muchas veces, pero es que es una de las cosas que a mí me parece más explicativas. Te me has Es decir, anticipado, te lo iba a poner en bandeja, sí, pero... porque es que lo hemos hablado un montón de veces y que esto me parece esencial. O sea, hubo un choque muy grande entre la inteligencia americana. Sabéis que los reportes que se hacen al presidente de los Estados Unidos es lo primero que se hace. Bueno, o sea, tomar el café, pero vamos, lo primero que hacen allí es aparecer, ¿no? Y hubo una tensión muy grande, no solo por el israelí, pero con Trump y los reportes de inteligencia. Y es que, claro, la inteligencia americana, después de unos añitos, pero además después de un histórico, estaban acostumbrados a reportar a un presidente lector, un presidente que estaba comodísimo, con un montón de información, que hablaba tan bien, ¿no os acordáis? Obama hablaba y es que te embelesaba. Entonces, era un hombre que aprendía y que su nexo estaba a través de las palabras. Claro, llegan a Trump, que es un kinético, o sea, es la visualización, que es la actividad. Claro, es que se ponía enfermo. Entonces, tuvieron que adaptar todo el proceso de decisión al cliente. Y es que dices tú, ¿cómo no? Pero si esto nos pasa hasta con los jefes, que si tú tienes una bronca con el jefe le tienes que pedir no sé qué, oye, que se lo pida un compañero, porque es que vas a tener tensión segura. O sea, hay que buscar la vía, sobre todo cuando se quiere que la difusión sea correcta y que se acoja, digamos, el mensaje. Esto en entornos mucho más comunes serían, oye, pídeselo tú o díselo tú que vas a tener mejor, pues esto es lo mismo. O sea, ¿cuál es mi jefe? ¿Cómo es el cliente? ¿Cómo difundo yo esta información? Y adáptalo. O sea, no te empeñes en dar 800 páginas a alguien que lo que necesita es en 3 minutos que le cuentes y que además le va a hacer todavía la vida más fácil si es una persona muy visual, que le hagas un pequeño vídeo o que le enseñes elementos meméticos que van a ser mucho más emocionales. Adaptar. Adaptar para que el receptor al final interiorice el mensaje, ¿no? Las ideas fuerza que tanto le han costado llegar al equipo de analistas. Claro. Y Carlos Ortega, uno de los alumnos del máster profesional de analista de inteligencia de la edición actual, plantea una pregunta muy interesante en la que no solo evidentemente afirma que los informes de inteligencia deben ser breves, relevantes, claros, precisos, adaptar el formato, como veníamos mencionando, al consumidor en función de su perfil psicológico, pero y adaptar el contenido. Es decir, Carlos plantea si inclusive sería interesante o necesario poder adaptar el título del informe para hacerlo sexy, para hacerlo atractivo y quizás provocar una lectura más atenta que un informe quizá más descriptivo, más aséptico, más descafeinado. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que el adaptar el contenido tiene que alinearse con la verdad, o sea, con la verdad, con el conocimiento, con la base de lo que se vaya a tratar. Pero lo que acaba de decir ahora mismo, lo de hacer el contenido más sexy, es contenido más sexy desde el punto de vista de la forma, es decir, de la forma que puede ser forma, quiero decir, el vídeo, lo que hemos mencionado, o puede ser presentarlo a través de una pregunta, presentarlo a través de un título de una película que haga que haya interés, pero esos son recursos casi te diría más estilísticos. Creo que con respecto al contenido hay que ser súper honesto, porque de lo que hemos hablado en todo momento es que hay que dar la información con precisión, aunque no guste. Ahora, la manera en la que conseguimos que, como decía Mary Poppins, que con un poco de azúcar, esa píldora que nos dan, pues habrá que buscar el azucarillo. Recordar, para añadir a lo que comentas, en una de las anteriores masterclass, el coronel Ángel Gómez de Ágreda mencionaba que él era muy fan de informarse en las agencias de noticias, porque prescinden de adjetivos, prescinden de ese estilismo, ¿no? Que a veces nos lleva a exagerar, nos lleva a ponerle etiquetas a los hechos, a las personas, y eso además meter leña a los sesgos que están ahí a la espera de saltar a la mínima, ¿no? Entonces, perfecto. Muy Yo buena creo que pregunta, ¿eh? ha respondido muy, muy claramente, fenomenal. Y en lo que se refiere, Eugenia, a la difusión,
mencionabas antes las capacidades de comunicación, ¿no? Un analista al final pues, ha de ser un superhombre o una supermujer porque necesita tener una cantidad de cualidades, un coeficiente intelectual, un pensamiento crítico y además capacidades de comunicación para hacerse entender, para poder comunicarle a personas que jerárquicamente o desde el punto de vista de nivel pues pueden estar muy por encima de él a nivel orgánico como mínimo y saberse hacer, explicar, hacer respetar e incluso un punto de persuasión, ¿no? Para hacerles Claro, entender la importancia de lo que se les está comunicando, ¿no? sí. Eh, ¿Qué opinas de la comunicación como factor clave en la difusión de Yo inteligencia? creo que este es un elemento importantísimo, porque claro, hemos hablado de la difusión como del informe o del producto, pero ciertamente la transmisión que hacemos de la comunicación no es solo documental o sobre el soporte. Nosotros somos elementos de comunicación. Entonces, ahí te diría, hay que trabajar estos skills. En el mundo anglosajón, no es que yo esté súper, vamos, centrada ahí, pero es que hay una grandísima diferencia. Es que no paran de hablar desde que prácticamente está ahí en los institutos, en las educaciones secundarias. Están permanentemente exponiendo, están permanentemente buscando cuál es su manera de expresar su oratoria para sonar de verdad y ser de verdad ellos. Entonces, te diría que hay una, digamos, un reto y hay que planteárselo un poco como un actor. Uh -huh. O sea, Amy Cuddy tiene uno de los, vamos, posiblemente hasta hace poquito era el vídeo más visto en TikTok, ¿no? Que habla sobre you fake it until you make it, ¿no? Ella tiene un background impresionante en psicología en Harvard y decía, bueno, pues que utilizando pues, una serie de poses físicas, tu cerebro está entendiendo que estás en una situación de poder, ¿no? Y que puedes hacer ciertas cosas. Pues yo diría lo mismo, o sea, hay que entrenar esa capacidad de creo en esto, te lo estoy contando y además no tener la sensación, esto pasa mucho en nuestro entorno, en el que la crítica al informe o al argumento es contra ti, no es ad hominem, es realmente una crítica sobre argumentario y por lo tanto hay que entrenarse en esto. Esencial, absolutamente esencial. Fenomenal. Hasta aquí hemos tocado las diferentes fases del ciclo de inteligencia. Hemos hecho zoom en los retos, en las cualidades necesarias en cada una de esas fases por los diferentes roles y perfiles. Vamos ahora a adentrarnos en esos factores que más han influido y siguen influyendo en el ciclo de inteligencia y en la producción de inteligencia en general, como es la tecnología, ¿no? Eugenia, en tu opinión, ¿cómo la tecnología ha podido o está influyendo en la producción de inteligencia? La tecnología bueno, ha impactado de una manera brutal en la misma. Primero porque, como hemos comentado pues, antes, al final estamos en un nuevo mundo. Internet hizo pues, su entrada y con ello pues, se multiplicaron bueno, pues, la información en una palabra. Por lo tanto, la parte de la tecnología es un soporte y es una herramienta para el mundo de la inteligencia, pero a la vez también es un elemento de sesgo, ¿no? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que nuestras mentes están siendo de alguna manera estudiadas por esa tecnología y eso nos mediatiza, nos ayuda también, es decir, por ejemplo, las plataformas de integración de inteligencia, pues claro, es tecnología aplicada. Pero luego esa plataforma va a requerir de un ser humano, por lo menos para generar la traza, ¿no? La tecnología es a la vez una gran ayuda, pero a la vez en inteligencia está suponiendo también una serie de riesgos y de retos. La tecnología, además, como hablábamos en la introducción, ha irrumpido en los diferentes dominios en los que se debe desarrollar cualquier analista de inteligencia y a los que debe estar atento cualquier analista de inteligencia,
Tradicionalmente, como comentaba Eugenia, estaba tierra, mar, aire. Posteriormente, no es que surgiera, pero nos dimos cuenta que estaba ahí el espacio. A continuación fue el ciberespacio y por último el dominio cognitivo, ¿no? Dominio cognitivo que, como comentabas en el libro del coronel Gómez de Agreda, pues se desgrana, ¿no? y se analiza. En tu opinión, ¿a qué riesgos nos enfrenta este nuevo dominio cognitivo desde el punto de vista ya no solo de ciudadanos, sino incluso de analistas de inteligencia? ¿Qué debe cambiar un analista de inteligencia en la organización o institución en la que trabaje para poder tener en cuenta lo que ese dominio cognitivo puede afectar a su organización? Bueno, yo haría una reflexión nos vamos siempre a los clásicos en Grecia, parece que los griegos estaban ahí mirando hacia el futuro. Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Entonces, para entender digamos, el salto tecnológico, hay que poner en el centro a los seres humanos y entender que este nuevo dominio conceptual, que básicamente es el dominio de lo humano, no solo es un dominio cognitivo, es decir, que el ser humano tiene una capa de emociones, de motivaciones y la propia biología. Por lo tanto, de cara a lo que es el mundo de la inteligencia, el entendimiento y el autoconocimiento, el conocer quién soy yo, cómo pienso y cómo evalúo mi entorno, es esencial también para conocer al otro y para conocer la realidad. Y digo lo de conocer al otro porque en los entornos, por ejemplo, de Human, o sea, de inteligencia en fuentes humanas, esa interacción no se basa en la obtención de algo que es inane, sino que es, digamos, la conexión entre dos seres humanos. Por lo tanto, ese volver al human, pese a toda la ola tecnológica, estamos viendo y estamos volviendo a entender a los seres humanos como la base. Pues un poco, bueno, y esto sería ya objeto también de otra masterclass, es decir, dentro de lo que es, por ejemplo, la unidad de análisis de la Universidad Autónoma, en UNIT, nosotros tenemos incluso unas modelizaciones de indicadores indirectos de personalidad para configurar personalidades con fines de inteligencia, por supuesto, y que eso está proyectado en redes sociales. Es decir, para poder analizar, y aquí es donde viene un poco esa combinación de esos dominios de lo humano con lo tecnológico, cómo yo puedo hacer una monitorización, un análisis de personalidad de alguien a través de sus redes sociales. Pues primero conociendo muy bien, entendiendo muy bien a los seres humanos, cuáles son sus pulsiones, cuáles son sus emociones, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que nos hace movernos. Los americanos tienen incluso un sistema, el MICE, bueno, el MICE, que viene, digamos, que estructura de alguna manera lo que ellos consideran que son como las teclas que mueven a las personas, ¿no? Money, ideology. Claro, al final dices, bueno, con esos 4 vectores entendemos cuáles son las motivaciones de las personas. Bueno, pues una parte, pero es que no todo el mundo le mueve el ego. O cómo podemos clasificar el ego, o el dinero. Bueno, pues que hay gente que, claro, que por dinero haría cualquier cosa, pero no. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes una plataforma tecnológica en la que diariamente alguien en Instagram te sube prácticamente su vida entera? ¿Yo puedo perfilar a alguien con esta herramienta? Sí. Totalmente. Esa es una herramienta que a mí me facilita la vida mucho. Cuando tenemos que pensar en un tema como el de Ucrania, en el que voy a además romper una lanza una vez más por la inteligencia. O sea, hemos pasado, siempre hablamos de los errores de la inteligencia, no es que no crees, es que fíjate la salida de Afganistán, pero es que hemos visto hace poco algo que es sorprendente y hemos visto una inteligencia sanitizada que venía de los Estados Unidos y que nos dice, oye, ya hemos visto tan cerca que van a comenzar la guerra en Ucrania, que el 16 de febrero va a comenzar, el 16 de marzo va a comenzar la guerra. Bueno, pues perdona, febrero. Pues no fue en el 16, fue el 24, pero clavadito, ¿eh? Entonces, la inteligencia en un entorno en el que ha cambiado, pues de pronto algo tan gordo como era que los tanques avanzan y que va a empezar una guerra,
se ha hecho público. Fijaos la diferencia de los entornos previos a los entornos actuales. ¿Y qué ha ocurrido? Que esto es para mí lo más fascinante de todo este efecto, que se intentó ridiculizar, incluso no escuchar lo que estaba diciendo la inteligencia americana. No, esto es un complot, dirían que sí, dirían que no. O sea, estamos en un entorno incluso que de una fuente muy, pues muy fiable, como es el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay incluso toda una marea de dudas, ¿no?, en contra de esto. Creo que son cuestiones para reflexionar. Y la guerra de Ucrania, además, está siendo, bueno, una masterclass de estas cuestiones, de cómo los nuevos teatros de operaciones en guerra están afectados por estos nuevos dominios, cómo el dominio de la información y cómo todo lo que es la comunicación estratégica está siendo un campo de batalla. Solo hay que abrir Twitter, solo hay que abrir lo que recibimos. Cada uno puede analizar qué es lo que está recibiendo con respecto a este tema. Y es la tecnología que está insertada en nuestra vida. Hay otro alumno, Daniel Hernández, alumno del máster de analista de inteligencia, que menciona que si hay riesgo que la tecnología reemplace el trabajo de un analista de inteligencia, teniendo en cuenta las evoluciones en el mundo de la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning y todo esto. ¿Crees que se puede producir un...? Yo creo que en algunas de las fases sí. Yo creo que algunas de las fases, no digo el analista, porque es que hablamos del analista como si fuera aquí ¿sabes? O sea, un solo señor que está ahí brillando como un átomo. En fin, no es el caso. Pero es verdad que dentro de lo que es el ciclo, pues hay automatizaciones, sobre todo, os digo, con esas partes de la información en open source, ¿no? O sea, si tú tienes que determinar, a ver, cómo vamos a necesitar ver no sé cuántos mil vídeos para ver una señal de tráfico esta, pues lo que hace la inteligencia artificial es que te determina. También es verdad que la inteligencia artificial tiene también sus limitaciones, y tiene también su entrenamiento. Luego está el factor que al final la inteligencia artificial la hemos creado los humanos y la configuramos los programadores, los analistas, en base Con a su propio nuestros propios sesgo. criterios, a nuestros propios sesgos, por lo que los futuros robots, los futuros algoritmos, incluso los actuales de las redes sociales, como hemos podido ver, se ven influidos por los errores humanos de los que los han configurado. De modo que al final la parte humana va a estar siempre presente, aunque sea en la tecnología, y quizás, en mi opinión ya, el analista de inteligencia probablemente sea una de las profesiones menos automatizables y menos prescindibles, ¿no?, en un mundo completamente tecnológico, porque el factor humano, la creatividad humana, la intuición, será, yo creo, lo más difícil de automatizar y de hacer tecnológico, ¿no? Vamos a ir acabando, que ya nos hemos pasado de hora. Bueno, no Pero pasa nada, porque esto es muy apasionante y a todos nos gusta esto, así que si hay alguna pregunta más, yo encantada, porque además veo el chat ahí, vamos, hirviendo. La ausencia de cultura de inteligencia tiene, pues, consecuencias muy negativas en las sociedades, pero una de ellas es que provoca que se asocie la inteligencia al espionaje, como si fueran sinónimos, y esto pues redunda en que se confunden, ¿no?, lo que hace un servicio de inteligencia, lo que no hace. Incluso confunde cuando una empresa tiene una unidad de inteligencia, que hay personas que llevan a pensar que esa empresa está llevando a cabo espionaje, ¿no? Entonces, si pudieses, por favor, diferenciarnos entre los dos conceptos para que quede meridianamente claro. Pues yo, vamos, pero no lo digo yo, lo dice el Código Penal. O sea, el espionaje es un tipo penal. O sea, espiar está prohibido y es un tipo penal. Ya está. Entonces, si a ti te espían en tu empresa o te espía tu novio poniéndote un sistema de vigilancia en tu teléfono, o si un país intenta sacar información sin significar a sus agentes, pues eso es espionaje y eso tiene sus problemas. Tanto espiar
como el ser espiado. Por lo tanto, hay que deslindar mucho esto. Claro, en el mundo de la ficción cinematográfica y por supuesto en el de la literatura, que nos ha dado cosas maravillosas, ¿no? Como John le Carré y los grandes escritores, de lo que hemos hablado antes, ¿no? De esa obtención de fuentes humanas, se sacaba, ¿no? La figura del espía, ¿no? El que lo secreto lo obtiene y además por medios más o menos ilícitos. Siempre dar cuenta que está esa especie de lo legal y no legal. Hay que estar muy orgullosos de estar en un sector como el de la inteligencia, en el que las operaciones tienen siempre tutela judicial, sobre todo en los países en los que el imperio de la ley es la clave. Y es mejor estar en estos sitios. Estamos viendo una reconfiguración de la estructura de seguridad mundial, en el que da una cierta preocupación viendo que los emergentes o los llamados competidores, adversarios, incluso enemigos en los últimos tiempos, la concepción del ser humano y del respeto a los derechos fundamentales son muy diferentes que en nuestras democracias, que en nuestros países, en Latinoamérica, en España, en Europa, en el vínculo transatlántico, ¿no? Y en ese, digamos, ecosistema estamos acostumbrados a que se respeten ciertas cosas, como, bueno, como esto, ¿no? Bueno, pues el resto del mundo, que es un mundo muchísimo más amplio que nuestro entorno más cercano, está emergiendo una nueva manera de entender esto y es muy peligroso. Por lo tanto, muy importante la inteligencia porque nos hace ver lo que estaba oculto a los ojos. Voy a parafrasear a Saint-Exupéry con El Principito, pero es muy esencial el utilizar la inteligencia y utilizarla bien, además defenderla y estar muy orgullosos de estar en este sector. Además, cuando hablas de cultura de inteligencia, es cultura de defensa, es cultura de seguridad, es tener conciencia estratégica, es tener conocimientos que nos hagan mucho menos vulnerables, ¿no? ¿Y cómo somos menos vulnerables? Pues teniendo conocimiento. Por suerte, pese a estas ausencias de cultura de inteligencia en ciertos momentos, ámbitos, sectores o regiones, la realidad es que cada vez, desde el ISA Institute, por ejemplo, que hacemos formación a medida para empresas e instituciones, por suerte, hay más personas organizaciones, departamentos, unidades que nos piden formación para sus trabajadores en cualquier tipo de sector e industria, y esto es fruto, yo creo, de una exitosa o por lo menos creciente cultura de inteligencia en todos esos países, ¿no? donde nos van solicitando formación o desarrollar a nivel competencial a sus analistas, y a medida que se vaya aumentando la cultura de inteligencia, probablemente pues más demanda habrá de formaciones en este ámbito y más analistas de inteligencia, más demanda de analistas de inteligencia habrá en los sectores profesionales, ¿no? y en las bolsas de trabajo. Y esto lo conecto con el último tema que me gustaría comentar por mi parte, sin perjuicio de que haya alguna pregunta más, que es el tema de las reservas de inteligencia, ¿no? Al final, hasta hace unas décadas parecía que la inteligencia era monopolio de los estados y que solo los servicios de inteligencia estatales, servicios de inteligencia públicos, podían producir inteligencia, podían producir conocimiento y utilizarlo. Y lejos de eso, pues la inteligencia es open source en el sentido que cualquiera que tenga las cualidades que mencionábamos puede producir inteligencia, ya sea de estar por casa, ya sea en su empresa, ya sea en una institución pública, que nada tenga que ver con una organización o un servicio de inteligencia público, ¿no? Estas reservas de inteligencia, ¿cómo crees que han evolucionado y hasta dónde llegan o deberían llegar? Bueno, esta es una súper pregunta porque además es parte, yo creo que conectada con la anterior, ¿no? Con las culturas de inteligencia, con la cultura de inteligencia. Básicamente porque de lo que se está hablando aquí es, hay unas comunidades de inteligencia que son pues, institucionales, ¿no? Lo que en todos los países pues, se conoce como servicios de inteligencia o servicios de información. No me voy a centrar en el caso español porque sé que nuestros alumnos y todo digamos, son mucho más amplios. Y además todos tienen nadie inventa nada de cero, pero bueno, normalmente son organizaciones de inteligencia que tienen que ver con seguridad, tiene que ver con defensa, pero la cuestión está en que las organizaciones institucionales generan una comunidad de inteligencia. Pero ¿qué ocurre cuando
esa comunidad de inteligencia, ¿pertenecen a ella, por ejemplo, las empresas de un país que están por el mundo, que tienen un montón de información y que, como hemos dicho antes, inteligencia no solo producen las instituciones, sino también empresas, también centros de conocimiento, think tanks, un banco? Antes de ayer, esto es un spoiler total, pero vamos, es que el Banco de España acaba de sacar un informe sobre criptomonedas diciendo que en los últimos meses, desde la guerra de Ucrania, se ha movido el 4% del PIB en NFTs y en criptos. O sea, hasta el punto de que, ¿qué está ocurriendo, no? O sea, esto es un informe de inteligencia en toda regla. Pero ¿qué ocurre? Es decir, ¿entonces el Banco de España es parte de la comunidad de inteligencia? Lo que vemos es que hay una comunidad de inteligencia y una comunidad de inteligencia ampliada. Y esa comunidad de inteligencia ampliada la conforman una serie de elementos que están más o menos integrados en esa comunidad, pero que podemos ser parte de ella. De hecho, muchos de vosotros formáis ya parte de ella. El tener esta cultura de inteligencia, el entender las cosas sin esas emocionalidades que da la prensa, sin esos titulares que nos llevan a... No quiero entrar en el tema que nos ocupa en los últimos días en España, ¿no? Cambiar las cosas, cambiar los conceptos. Bueno, pues esa parte de la comunidad de inteligencia ampliada, el sistema de inteligencia económica, es decir, ¿qué ocurre con las empresas? ¿Qué ocurre con los organismos del Estado que no hacen exactamente inteligencia como tal, enlazada con seguridad, pero es que tienen información que está integrada? Pues ahí es donde están las reservas de inteligencia. Y es, si os dais cuenta, digamos, un límite que amplía el margen de lo que ya tenemos sobre foco y que tiene un enriquecimiento brutal, porque parte de los, digamos, nuevos retos a los que nos enfrentamos no ocurren ni se desarrollan en esa comunidad de inteligencia estructural, digamos, sino en esos márgenes de la comunidad de inteligencia ampliada. Por no hablar de que la innovación y la tecnología y el choque quiere decir no como un choque de trenes, sino como una especie de fisión nuclear, es decir, genera un montón de cosas buenas, un montón de sinergias. Ya no se entiende el mundo de la inteligencia sin el mundo de lo privado. Y hablando de lo privado, hay una asistente, Daniel García, que comenta cómo se le podría hacer entender a una pyme, a una pequeña o mediana empresa, que la inteligencia le sería muy útil para su negocio. Yo le diría que le hiciese llegar esta masterclass cuando le enviamos en vídeo para poder inocularle todo el conocimiento que nos ha compartido Eugenia. Pero ¿tendrías algún consejo, Eugenia, Sí. para...? Le diría a las pymes, como todo en la vida, o sea, hay que probar las cosas. Una pyme tiene un montón de competidores y una pyme tiene un entorno como el resto, esto sí, las grandes y las pequeñas, un entorno de improbabilidades alrededor. Entonces, a veces a una pyme cuando se le dice, bueno, es que necesitaría hacer usted un... Entonces, ¿qué piensan? En costes, en un nuevo departamento, pero yo si hago zapatos, yo aquí voy a tener un departamento de inteligencia. En ocasiones, es decir, como hemos visto ya en lo que es el ciclo y en una producción, entender, tener conocimiento del entorno, reducir la incertidumbre y generar escenarios futuros de probabilidad, eso es la inteligencia. Y puedes quitar la palabra inteligencia y explicar a una pyme, ¿usted necesitaría conocer mejor su entorno? Sí. ¿Necesitaría reducir incertidumbres con respecto a qué está pasando en China con la venta de zapatos similares parecidos? Hombre, esto por supuesto, porque es que me estoy dando cuenta que... Bueno, y vamos a generar escenarios futuros de probabilidad. ¿Vamos a impactar en ese futuro? Uy, a mí esto me interesa, porque esto me da la herramienta. Y además, la siguiente pregunta es, no, es que usted va a contratar una analista de inteligencia. Uy, pero ¿qué esto estoy diciendo? Yo hago zapatos. No, es que usted, con la información que tiene, con el hijo del dueño, porque estamos hablando de una pyme, es una empresa familiar, ¿vale? Y vende zapatos. Y con el departamento que diseña, a lo mejor tiene alguien que es un insider, que además he visto ahí uno de los comentarios, ¿no? Lo del tema de la contrainteligencia. Esto no hemos hablado, pero esto es muy relevante. Pero es que con el comercial que ha ido por las ferias de toda España, de toda Colombia, de todo Brasil, de todo Chile, tenemos un montón de información que podemos analizar, tratarla para tomar decisiones. Está usted teniendo inteligencia, ya con lo que tiene en su propia empresa. En ocasiones, el hablar de generaciones de departamentos de inteligencia da mucho miedo,
pero entender el proceso y el ciclo lo único que te da es herramientas para con lo que ya tienes operar y sacarle muchísimo rendimiento. Yo le añadiría a Daniel García ante su pregunta que por experiencia nosotros en LISA Institute, una de las mejores palancas de aproximación a una pyme o a una gran empresa, inclusive a la que se necesita pues concienciar sobre la importancia de disponer de recursos en inteligencia, es la formación, es el poder ofrecerles una formación o una charla o un taller a los altos directivos de esa organización y durante esas 2, 3, 4 horas poder demostrarles, como decía Eugenia, con cosas de problemas que ya están teniendo y empezando por los problemas más graves y cómo la inteligencia podría contribuir a la reducción de esos riesgos y amenazas, al conocimiento más profundo de riesgos o amenazas que quizá ni se están valorando y a la anticipación a posibles oportunidades, ¿no? Entonces, cuando se habla en el mismo lenguaje que un directivo, cuando se empatiza con él, normalmente somos más capaces de poder persuadirle o concienciarle sobre aquello que creemos que necesita, ¿no? Por darte otro punto de vista. Perfecto, pues aunque hay muchas más preguntas, Eugenia, me temo que lo tenemos que dejar aquí. Volveremos seguro a hacer otra masterclass cuando se preste a ello durante este mismo máster profesional de analista de inteligencia y esperamos que esta masterclass haya contribuido a generar una mayor y mejor cultura de inteligencia porque era el principal objetivo. Esperamos también que esta masterclass de hoy sirva para promover e incentivar el pensamiento crítico y la vocación por el análisis, por el contraste de fuentes de información entre la ciudadanía, pero sobre todo entre los profesionales que nos están viendo y escuchando. Eugenia, en nombre del equipo de LISA Institute, y estoy seguro también que de parte de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Bueno, gracias a vosotros, a ti especialmente, que ya sabes que te tengo un grandísimo afecto, pero además muchísimo respeto profesional, porque creo que todo lo que ha sido el proyecto de LISA es impecable desde su inicio, pero es que además creo que está marcando una diferencia en esta cultura de inteligencia, pero no solo eso, es decir, el hacer las cosas de la manera en la que las hacéis, creo que marca verdaderamente bueno, pues una excelencia, un tipo, una manera de hacer las cosas que aprecio muchísimo. Y luego, ¿cómo no apreciar no solo la asistencia, sino el tremendo panel bueno, de información del hervidero que tenéis aquí en el chat? Bueno, esto explica la emoción y la implicación de los participantes en el máster y en los visitantes que se han asomado a esta masterclass, que ha sido más bien como tú querías, ¿no? Que fuera más que, bueno, a ver, slides y tal. Vamos a hacerlo más conversación y que haya posibilidad, ¿no? de hablar. Así que mil gracias de verdad y a disposición. Para el resto, que si hay mucha gente que se ha quedado con ganas, mandar las preguntas a través de LISA y seguramente tendréis una pronta contestación. Muchísimas gracias.